Tercera llamada y comenzamos. Bienvenidos a su podcast Tras Bambalinas del Éxito, en donde hoy tenemos a una gran invitada, Rosario Mendoza, empresaria mexicana, referente de la moda, creadora de Takasami, donde vamos a platicar qué ha tenido que pasar para lograr su éxito a lo largo de estos años. Y creo que va a estar bastante buena la plática. Es la segunda mujer que tenemos en el podcast, estoy muy emocionado. Y pues nada, bienvenida Rosario, ¿cómo estás? Yo encantada de estar aquí con tu público que te escucha, encantada. Oye, qué interesante. Yo simplemente ahorita lo que platicábamos también acá con nuestro equipo de producción antes de comenzar, que te decía, guarda buenas historias para el podcast porque estaban muy interesantes y creo que la gente va a estar fascinada con lo que tenemos que platicar. Pero vamos comenzando por lo primero, Rosario. Me gustaría, y esta es una pregunta que siempre hago aquí en el podcast, me gustaría que me platicaras qué querías ser de niña. Antes de que nos metamos ahorita, que me platiques qué está Kasami, un poquito de ti. ¿Qué querías ser cuando eras niña, Rosario? Mira, cuando era niña, yo quería ser maestra o quería ser doctora, porque yo nací en una ranchería y, y estuve en contacto con esas carencias que se tiene en una ranchería donde no hay luz eléctrica, donde tienes que acarrear el agua del río para llevarla a casa, donde veía que morían algunos niños por falta de atención médica o muchas mujeres. Recuerdo de 2 señoras que murieron de parto. Esas cosas a mí me marcaron mucho, por eso yo quería ser doctora, pero también quería ser maestra porque admiraba a mi maestra de primaria. Mi escuela era la escuelita rural donde había hasta tercer año y, y bueno, para mí eso, si alguien me hubiera preguntado si me gustaba ser empresaria, mm, pues hubiera dicho: "¿Y qué es eso? ¿Qué hace una mujer Con qué se come? empresaria? Sí, no, ¿qué hace?". No, y moda mucho menos, porque en una ranchería la moda es lo que menos cuenta, y más cuando en esos lugares, pues, no se tienen los recursos económicos para conocer que hay moda. Ahí más bien es la vestimenta por la necesidad, por el frío, por el calor o de cubrirte, pero no porque si yo supiera qué significaba la moda. Así que esto a mí me llegó, este, quizá, en ninguno de mis sueños hubiera pensado que me iba a dedicar a la moda. Que ibas a terminar haciendo el legado que has hecho, ¿no? Gracias. Si te dijeran maestra o doctora, vamos a escoger una de las dos, ¿cuál te hubiera gustado más de niña ser? Yo creo que maestra. Maestra. Maestra, porque logras permear en las conciencias de los niños, de los jóvenes, porque puedes marcar una directriz a seguir, porque yo creo que nadie puede querer o admirar algo que no conoce, o no puedes querer a alguien que no admires, y para admirar quieres ser como él. Y yo admiraba a mi maestra, entonces quizá eso era lo que me hacía querer ser maestra. Y ahora, de alguna manera, a lo largo de mi vida he sido maestra, he dado clases, bueno, obviamente de artes manuales, de pintura, de escultura, pero maestra como tal, cuando tienes ese material tan dúctil que es la mente de los niños y donde puedes influir, yo creo que esa me encantaba. Ok, buenísimo. Pues creo que va un poquito de la mano con lo que me platicas que has hecho en base a enseñar, porque vamos a ir platicando de todo esto, pero las cosas tan interesantes que has hecho enseñando sobre moda y sobre todo el tema del trabajo a personas indígenas, a gente en las prisiones. Bueno, no, estoy haciendo un spoiler, vamos a platicar un poquito de Sí, eso. sí. Pero creo que le diste al clavo, entonces tiene un poquito que ver lo que quería hacer con lo que eres hoy. Takasami, ¿qué me puedes decir de Takasami, Rosario? Que hasta me decías que creen que te apellidas Takasami también, ¿no? Y platícame. Creen que Takasami es el apellido
y creen que van a encontrar una señora de ojos jalados y pues no, más mexicana que el mole. Fíjate que Takasami no solo está impreso en mi etiqueta, en mi marca. Takasami está en mi corazón porque realmente cuando yo quise dar una marca, porque me era necesario para mis productos el tener una marca, no quería que fuera creaciones fulanita ni que o casa de diseño Rosario, no. Yo quería salir, siempre me ha gustado hacer las Que cosas de todos modos diferentes. no se escucharía mal una casa de moda Rosario, ¿eh? Como que no tiene, Bueno, no pin... ahora como que yo no lo separo a Ajá. Rosario de Sí, no, Takasami, es una misma, pero ¿no? Takasami, hice una mezcla de las sílabas de mis 3 hijas que entonces tenía de sus nombres, Tania, Katia y Samira. Entonces de ahí nació el Takasami. Entonces para mí, muchos me dicen señora Takasami y yo no lo saco del error porque, pero sí en alguna ocasión que íbamos mi esposo y yo, a mi esposo le dijeron señor Takasami, pensando que era apellido y para mí te digo, sí, es más, para mí ha sido una gran satisfacción que es más reconocida la marca que la persona, porque a veces hablaba yo por teléfono, a alguna oficina gubernamental o de empresarios, en fin, y decía Rosario Mendoza, de Takasami, ¡ah, Ah, señora! Entonces ahí te das cuenta cuando ya una marca rebasa a la persona. Y eso es algo muy y importante, muy difícil hoy en día, Rosario, muy porque difícil. hoy en día con el tema de las marcas personales Sí, es mucho más fácil por las redes sociales precisamente posicionar una marca personal que una marca de una empresa, porque una marca personal la puedes posicionar así, pero una marca de una empresa tarda años en que la gente la reconozca y empiece sí. a verla y a verla y a darle Ujú. su, para la redundancia, su reconocimiento, ¿no? Sí, Entonces, pues qué mejor que ya la empresa sea la reconocida. Hay muchas empresas que apenas los CEOs o los fundadores están haciendo su marca personal, pero ya después de un éxito de una marca como tal. sí. Ya hablamos un poquito, bueno, nos dijiste que es Takasami. Takasami es moda Diseño mexicana, diseño, es arte, que es arte, cultura. cultura, ok. Pero en sí, que si nos vamos a productos per se, ¿qué es lo que vende Takasami? Mira, yo creo que lo que identifica a Takasami ha sido ese cambio, esa transformación que hicimos de la moda en el vestir, utilizando textiles mexicanos como son las mantas. Esas mantas de algodón que antes las usaban solo para los campesinos, les llamaban calzones blancos a esos pantalones ¿Cómo que crees? traían los indígenas, sí. Sus camisas y sus pantalones eran en esa tela de manta de algodón. Esas telas de manta eran unas telas rústicas que las usaban para hacer los costales en los que se envasaba la harina, el arroz, algunos cereales. Esas telas eran con las que se hacían la vestimenta los campesinos. Entonces estaba muy ligada la manta a ser una tela humilde, una tela ruda, una tela rústica, una tela que solo se asociaba con el campo y con las personas de bajos recursos. Y yo quise hacer una moda con nuestros textiles, pero dándole ese valor que tienen realmente nuestros textiles, pero para eso, quiero decirte, no había las telas con las que yo quería fabricar y tuve que crear mis propias telas. Las mandabas a hacer tú. Vi Sí, en una pero yo las entrevista por ahí, las diseñaba y yo diseñabas. estaba con el artesano diciéndole, no, ponme un hilo más delgadito, aquí uno más transparente, aquí vamos a tejer esto. Y hubo una persona que creyó en lo que yo quería hacer y tuvo la disposición y también la disponibilidad de tiempo para crear esas telas. Con esas telas, con lo que había, solo era la tela, una tela muy delgada
que tú, yo creo que ni la conoces, se llamaba manta de cielo, era muy delgada y la usaban para los pabellones en las casas, para cubrir las camas, para que no entraran los mosquitos. Ah, o sea, súper Eso, delgadito. y también antes se usaba para los pañales de los bebés. Antes no había pañales Sí, desechables. no sé que se lavaban Entonces los se lavaban pañales. y en esa manta de cielo era la de los pañales y era la de que eran una especie de mosquiteros para eso, era utilitaria. Y yo me propuse a esa manta rescatarla, Que no se quedara de en los, mosquitero y en pañales. no, ni en el mercado, en esos calzones de manta, no, quise hacer un rescate de esa dignidad que estaba perdiendo nuestros textiles artesanales y fue lo que fue eso. Yo me enamoré de las telas de algodón, de no solo al verlas, el tacto, yo lo veo, pero lo toco y sentía esos textiles y yo decía, tengo que hacer algo. Y bueno, ¿Y cuándo empieza esto, Rosario? ¿Cuándo empiezas Takasami o cuándo empieza tu camino sí, por la moda? por la moda. Mira, mi camino por la moda, yo empecé haciendo accesorios, collares de chaquiras, de cuentas. Este es un collar de lo que antes hacía. Este Ok, collar debe tener unos 40 años ¿a y poco? son turquesas y son piedras naturales. Este era el tipo de collares que yo hacía o ensartando chaquiras y demás. Y te platico una anécdota. Con esos collares de Shakira, vendía yo entre mis amigas y les gustaban. ¿Qué Y yo edad dije, tenías cuando empezaste con eso? tenía 28, 30 años. Ok, ¿ya estabas casada? Sí, ya tenía mis 3 Ah, hijas, ok, perfecto. Ahorita vamos a platicar de y eso. tenía, sí, y cuando me veían a mí algo, me decían, oye, ¿dónde lo compraste? Yo empecé a ver, dije, si lo ven así, esa Sí, pues manera, porque les interesa. puede ser buen negocio. Empecé a hacer collares de Shakira y pensé, estaba Fábricas de Francia en Plaza del Sol. Ok, Era, había 3 fábricas de Francia, en el centro, la del Sol y la de Plaza Patria, Plaza Patria. recién abierta. Sí, se me hace muy chistoso que todavía tienen las escaleras eléctricas donde cabe uno nomás, ¿no? O sea, Sí, imagínate qué tan antiguas son. pues fíjate, llevé en una cajita de zapatos como 15 o 20 collares, pues para ver si ahí con la empleada del departamento de accesorios para ver si me los compraban. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que empezó a separar uno, así como es azul con Ajá. café, era negro con blanco, rojo con Me negro imagino con que el plata. proceso no era tan burocrático como ahora. Tienes que pasar por un Ah, área de sí, no, compras. sí, era difícil. Y llegar a la compradora de accesorios Ya, ok. era, sí, ya, no. Pero le gustó cuando lo vio y que empezó a separar. Y le gustaron como 20 modelos. Y luego me dijo, 2 por color, 2 para centro, 2 para patria y 2 para el sol. Sorprendidísima estabas. Pues yo salí con un pedido de 300 collares y dije, ¿qué voy a hacer ahora para comprar el material? Entonces yo eso lo empecé, fue casualidad, fue las cosas, mira, algunos Pero dicen, algo te qué puso ahí. buena suerte. No, hombre, la suerte viene con el trabajo. La suerte viene con el trabajo, así es. Y te tiene que encontrar trabajando, Sí, ¿eh? claro, No si nada te más encuentra de es tener buena noche, se suerte. No, no, pasa. no, no. Entonces sí, yo me asusté porque en esa época yo no podía pedir en el banco porque ni siquiera tenía una línea de crédito. Las mujeres no podían tener una chequera, tenía que firmar el papá o el esposo. A mí me tocó ser de las primeras clientes de lo que era Bancomer en Plaza del Sol, cuando todavía no era el edificio, el lugar donde están, donde estaban en un lugar, en otro lugar, ahí en Plaza del Sol. O sea, abrí brecha con esto de los accesorios, viendo que me había ido muy bien con Fábricas de Francia. Yo dije, pues me voy a ir a la Ciudad de México. Entonces yo creo que allá también Liverpool, Palacio de Hierro, y me fui, y gracias a Dios. Pero
tuve buena aceptación, pero empecé a abrirme más en accesorios haciendo sombreros, tocados de novia. Ahí todavía no era Takasami o ya Ya, era ya Takasami. era Takasami. Ya era Takasami. Ya era Ok. Takasami. Yo desde que abrí mi negocio donde daba clases de arte manual, Ok. ya se llamaba Takasami, ya estaba registrada, Perfecto. ya tenía un negocio formal, una tiendita donde todo estaba registrado, no era, no, empecé desde el inicio con registrando mi marca y demás. Entonces, creo que de alguna manera, esos inicios Ajá. marcaron mi caminar y marcaron ¿Y estudiaste algo relacionado con la moda o con qué la es lo que moda no, estudiaste? Platícanos. con la moda Por no. ahí es algo de tema de historia, ¿verdad? Sí, historia del arte de México, pero no, pero nada con la moda. Pero yo creo que eso es esa sensibilidad que tú tengas para transformar un material en algo que tú sueñes, que tú. Quizá, fíjate, ahorita tocaste algo que me hace recordar. Mis papás tenían una tienda de ropa y a mí me encantaban lo de las telas y me encantaba en la tienda estar viendo cuando llevaban ¿Muestrarios los o...? muestrarios. Me encantaba ir y estaba diciéndole a mi mamá o a mi papá, de esta pide y de esta también. Y bueno, ahí en eso sí, siempre me gustó y siempre en el pueblo donde yo vivía, ¿Cómo se llama ese pueblo? Cualcomán, ¿Cuál? es Michoacán, Ok, Cualcomán, y Michoacán. me encantaba ir los domingos a misa con un vestido nuevo, diferente. Entonces, Se usaba mucho el tema de los domingos con así sus los las domingos, mejores ropas, ¿no? sí, En los pueblos. y más en los pueblos, Ajá. e ir a la misa que era a las 10 de la mañana y yo con mis vestidos nuevos. Entonces mi mamá me dijo, ¿sabes qué? ¿Te enseñas a coser? Porque yo ya estoy con la modista, con una cuenta muy grande de tus vestidos y cada 8 días, no, entonces te enseñas a coser. Pero pues yo como ahí en la tienda de mi papá nada más Ajá. bajaba la Pues pieza y cortaba agarrabas y la tela. empezabas. Entonces, bueno, quizá esos fueron mis inicios de la moda. Perfecto, entonces desde muy chiquita. Sí, desde muy chiquita. Ah, buenísimo. Y la de historia del arte, me estabas platicando antes, Sí. del podcast. ¿Cómo crees que influye en lo que haces actualmente o lo que empezaste a hacer con Takasami? Fíjate que yo creo que para mí el estar muy consciente, el conocer nuestras raíces culturales, eso fue lo que me dio la pauta para crear una moda diferente a todo lo que había. Una moda que te transmitiera el orgullo de tus raíces, de la manta, y hacer esa transformación de la manta en una prenda usable, ponible, actual, moderna, contemporánea. Yo creo que el haber transformado la ropa de manta en moda urbana aquí en Guadalajara ha sido uno de mis más grandes logros. El crear un Que no concepto, se veía. no se veía. Y la que había tenía muchos colores, muchas espiguillas, listones de colores, era muy folclórica. Y yo quería hacerla ponible, Pues usable, la ropa que dices para las elegante. kermeses, ¿no? Sí, Antes se usaba esa, la exactamente, que no ropa. te sintieras disfrazado o disfrazada con esa ropa. Entonces siempre me ha gustado hacer algo diferente. Y yo creo que eso para los jóvenes debe ser muy importante porque dicen que tienes que buscar un hueco, algo que no haya y crearlo, hacerlo. Entonces, si haces lo que todo mundo hace, pues se divide más Sí, claro. esa parte, El, pa- oportunidades de que tengas de que éxito. tengas éxito a un Porque nicho que a haces lo lo mejor no está mismo, tan sí, explotado, que hace algo haces lo diferente. mismo. Entonces sí, quise crear un concepto diferente y quiero decirte que es así como te comenté que haber creado un concepto para mí fue muy importante. También para cualquier diseñador es muy importante que te ubiquen por tu estilo. Claro. Entonces creamos nosotros un estilo
Que te urbano, identifique, ¿no? ¿sí? Y un Que estilo vean. urbano, un estilo que ya se podía poner en ciudad. Y pusimos de moda la ropa de manta. Fíjate que platicando ahorita, pues con mi familia o también Que yo con mi los esposa, conocí sí. a toda tu familia, Y a tu también, abuela. sí, claro, y también exactamente, y con mi esposa, por ejemplo, le decía, no, voy a invitar a Rosario de Takasami, la conoces, y me dijo, los vestidos de manta. A las personas que, porque yo estoy emocionado de que estés aquí, aunque Muchas no lo creas, gracias. le decía, viene Rosario Takasami, y me decían, los vestidos de manta. Entonces sí hay un reconocimiento Sí, de eso que se impuso. Y hablando también la parte del éxito que has logrado, Rosario, son dos preguntas bien interesantes que a mí siempre me gusta saber, porque hay personas que me dan una explicación diferente a otras, pero es por cada nuestra historia de vida. claro. ¿Cómo funge tu familia en este éxito? Bueno, primero, ¿cuál es en tu definición de éxito? ¿Cómo dirías que es el éxito? O sea, ¿cuál es tu definición del éxito de entrada? Si yo te pregunto, ¿te sientes una persona exitosa? A lo mejor me dices sí, pero ¿por qué? Mira, yo creo que el éxito tiene muchas connotaciones. Quizá para muchas personas éxito sea tener dinero, tener fama, ser importante, no sé cuántas cosas, pero yo creo que para mí el éxito lo puedo medir quizá sintiendo que si miro hacia atrás, lo que he hecho y lo que he caminado, lo volvería a hacer, lo volvería a caminar y sentirme satisfecha de lo que he hecho. Para mí ese es el éxito. El poder tener una familia, mi esposo, mis hijos, un hijo, 3 hijas, el sentirme una mujer completa en todos los sentidos, el poder haber tenido la oportunidad de abrirme paso, de abrirme camino, y tener un nombre, que es reconocido, el poder estar sentada en una mesa de un consejo de cámaras industriales y haber sido la única mujer entre 23 industriales Ok. presidentes de cámaras. Hay tantas cosas, pero hay tantas cosas también tan sencillas, tan intangibles, que no es algo que te puedo decir, altero de Es no, esto. sino lo que te llena tu alma, lo que te hace sentir que tu vida tiene un sentido, que no pasaste, sin pena ni gloria, sino que esa parte, social, de esa responsabilidad, social que todos como humanos debemos de tener, ha sido parte muy importante en lo que yo he hecho. Mi trabajo con mujeres artesanas, con personas privadas de su libertad, el enseñarlas, así como maestra, como lo que Ujú. hablamos en Sí, un que estábamos hablando principio, en un principio. eso me ha llenado mi vida, me ha impulsado para muchas otras cosas y me ha enseñado a darle el valor a la vida y a lo que realmente para mí tiene valor. Entonces yo no te podría decir que por el dinero, porque han sido muchos sacrificios para poder lograr tener mi pequeña empresa, pequeña, pero creo que es grande Sí, yo diría que es grande. es grande en los valores, en lo que ha sembrado, en lo que hemos marcado, en ese valor que hemos tenido para perseguir el sueño y para poder sentir que a través de nuestro trabajo, o que nuestro trabajo ha trascendido para el bienestar de muchas personas. Y en reconocimiento. Digo, también la empresa Takasami es muy reconocida. Esta parte del éxito que me dices, como dices, es difícil de definirlo como tal, cada persona es diferente. ¿Y qué papel juega tu familia desde que eras chica? ¿Tienes hermanos, hermanas? Platícame un poquito de ahí. Bueno, pues sí, mis padres que me enseñaron ambos lo que era el valor del trabajo. Mi papá,
cuando yo era muy pequeña, pues era campesino, después y vivíamos en ese ranchito que te platiqué, después nos fuimos al pueblo, mi padre muy trabajador, mi mamá también, tuvieron una tiendita y de ahí yo aprendí a comprar y vender ahí en el En negocio el negocio, en la sí, de tiendita. mi papá, cómo empezaron con una tiendita de abarrotes, que después las telas, que después ya mi papá era distribuidor de de cemento, cosas para la Para la construcción, construcción. de la cervecería Moctezuma, que era una marca muy reconocida. Entonces yo ahí con mi papá aprendí a vender y a comprar. Entonces así fue como nací, crecí, eh, somos 5 hermanos. ¿A qué edad Este, te vienes a Guadalajara? Me vine a Guadalajara, me casé a los 17 años, Ok, muy chica. sí, muy chica, me fui a Colima porque ahí estaba trabajando mi Va, esposo, estaba como delegado de Puertos y Fronteras ahí en perfecto. Manzanillo, y de ahí estuvimos 10 años y luego nos venimos aquí a Guadalajara. Yo me siento tapatía, entonces, pues ya Ya muchos eres años. tapatía, Rosario, ya eres Sí, tapatía. llegué en 1978 aquí A a Guadalajara. Guadalajara. Entonces, para mí Guadalajara es mi ciudad, Jalisco, bueno, es mi estado adoptivo y yo quiero mucho. eh, en otros países a veces dicen la diseñadora tapatía o Sí, jalisciense y nunca lo saco del error porque siento que con Jalisco y con Guadalajara nos hemos dado ambos motivos para querernos, para enorgullecernos y que en algunos lugares se ha oído hablar de Jalisco por el trabajo que hemos hecho aquí puedo decirte, en la Feria Universal que hubo en Shanghai, en China. Soy la única mexicana que ha cerrado un Fashion Week en Shanghai, en China, y logramos que se hablara de Jalisco y de Guadalajara a través de nuestro trabajo. Entonces, esas sí. son las cosas, De hecho, la pertenencia. ajá, en tu video, en tu video donde recibes el Emmy, cuando dices Jalisco es for ti, Sí, se pone la piel chinita porque está impresionante sí, esa parte. Ganaste un Emmy, Rosario. el, ¿Cómo sí. estuvo eso? Ganaste un Es el Emmy. único Emmy que hay en México por diseño de vestuarios y el habérselo dado y que sea el único, el primero y el único, es una de las grandes satisfacciones y orgullos, pues fue por diseñar los vestuarios para la ceremonia de inauguración y clausura de los Juegos Panamericanos aquí en Guadalajara y fue pues para mí algo muy importante el poder mostrar a mi país, a su gente, a su cultura, a su folclore, a través de los vestuarios. Ya con Takasami. Sí, claro, ya con Takasami y que fue una ceremonia que se vio en todo el mundo. Y que pues para nosotros, yo no ni me imaginaba el alcance que iba a tener esto. Nunca me hubiera imaginado que por hacer lo que me gusta, por lo que me enorgullece hacer, me iban a premiar y que iba a ser algo tan espectacular. Ahora, pues se hacen desfiles aquí en algún lugar, se muestra México, pero presentarlo en un estadio como fue Los Panamericanos. los Panamericanos, en un estadio, no sé cuántos miles de personas, en una ceremonia que se transmitió y ahí tuve la gran idea de invitar a Ricardo Cermeño, con todos sus charros para lo de la Para lo de la apertura, apertura. a las escaramuzas también, y hacerlo con un grado de dificultad en un escenario donde las luces de los fuegos artificiales, donde todo eso Sí, se incluso corría me el mencionabas peligro. que tuvieron que traer un tipo de, pues, no sé, como arcilla para el suelo, para los caballos, ¿no? Porque si no, no se Exactamente, podían los sí. caballos mover. No, no, es que llevaron unos caballos
a un escenario con las luces, los ruidos y todo eso, era muy peligroso. Pero fíjate cómo tuve la idea, lo transmití a los directivos y pues vieron que era un grado de dificultad, pues se trajeron una especie de alfombra que parecía piso de barro, de tierra, y en eso estuvieron ensayando los caballos. Como un mes antes, ahí en el lienzo de los Cermeño, estuvieron ensayando para poder agarrar bien lo del paso con las herraduras y pues no resbalarse. Todas esas cosas, eh, ahora que lo veo a través del tiempo y la distancia, digo, cómo pude lograr eso? Y nunca pensando, jamás pensé en que por eso ni que me iban a pagar, porque lo Ajá. hubiera hecho sin que me hubieran pagado, Ok. pero además me premiaran, y un premio como ese, pues realmente no es un premio para mí, es un premio y no Para, solo para Jalisco, sino para para México. México. Sí, entonces sí, son de esas grandes oportunidades que Dios y la vida a veces nos da solo una vez en la vida y a veces, pues no. Pues no, me estoy acordando de la anécdota que me platicaste de que, que sí un Grammy te habías ganado, ¿no? Con tu Sí. hija. Que No, yo no sabía ni siquiera cuando me hablaron Ajá. para decirme que había ganado el Emmy. Yo no sabía, que no oía bien, y le dije a mi hija, "Ay, que pues un Grammy y que tengo que ir a Los Ángeles a recibirlo". Me dijo, mamá, no es un Grammy, es un Emmy. Y Bueno, ya, pues sí. ya, sí, Pero bueno, o sea, qué historias, ¿no? sí, Esa parte, ¿no? Y yo creo sí. que todo, como tú dices, este éxito viene no solamente de hacer de un buen trabajo, sino hacer bien las cosas. Si algo por lo que sé que se destaca acá, Sammy, es por lo que mencionabas hace un rato también. ¿En qué momento empiezas a involucrarte con, por ejemplo, las personas que están privadas de su libertad o cuando nos mostrabas estas fotos que estabas en las sierras con las indígenas que le estabas ayudando, enseñando, todo esto? Platícame un poquito de ese proceso en el que te involucras. Yo creo que es un Ok, compromiso social, un compromiso compromiso social, me gusta de ese término. cariño, pues, pero de esos compromisos no lo tengo que hacer, lo quiero No lo hacer. quiero hacer. Y en realidad, lo de las mujeres indígenas llegó mucho tiempo después de que yo empecé a hacer labor social. Mi primera labor social fue con una niña chiquita como de unos 3, 4 años, que conocí en el Hospital Civil estando en Colima. Por el trabajo de mi esposo, yo colaboraba también con la esposa del gobernador en Colima, y fuimos a hacer una visita al Hospital Civil, y cuando fuimos al ala de pediatría, vi a una niña chiquita que tenía sus bracitos pegados al cuerpo, sus deditos estaban pegados porque esa niña se había quemado y se habían pegado sus deditos y sus bracitos al cuerpo porque no había tenido la atención médica, porque eran una familia muy humilde, y a mí ahí eso me marcó, y empecé a trabajar con mi grupo de esposas de los trabajadores de mi esposo, y Órale, vámonos hacer a una juntar. labor social. Y ahí, junto con la esposa del gobernador, le dije que yo me quería hacer cargo de las operaciones de esa niña, porque eran operaciones muy costosas. Y ese fue mi primer caso. Ese fue mi primer caso, y me encantó el sentir que yo creo que todos en la vida debemos de tener esa mentalidad de que nuestro ser, nuestro hacer, trascienda para los demás. Que sintamos que por donde pasamos, por el camino que recorrimos, dejamos algo, pero que trascendió para otros. O sea que en ese metro cuadrado se me pone la piel chinita, porque eso, vieras cómo me llenó, cómo me satisfizo el haber trabajado, porque no fue fácil. No fue fácil Me imagino reunir que el no. dinero para eso, haciendo kermeses, rifas, hasta unas carreras de caballos, en fin, digo, haciendo cosas que ni yo misma me imaginaba,
pero para lograr eso. Entonces ahí fue donde me empezó a gustar el hacer ese trabajo social. Y después, mucho tiempo, ya empecé con mujeres indígenas, enseñándolas a coser, enseñándolas a bordar, y fue así, así como me gustó. Y ya es algo que está ligado a Takasami. Siempre nuestro trabajo, siempre en cada prenda que compren, siempre en cada accesorio, hay un detalle, hay una historia que contar de una región, de unas mujeres. Hay tantas historias que me llenan, que me siento, que lo veo a la distancia, y lugares a donde teníamos que llegar en avioneta porque no había carreteras, y donde así era como llegábamos en avionetas y en unas pistas de barro. Era algo, pero eso fue, Pero te llena, ¿no? me O llena. sea, Tú lo escuchas ahorita en mí y lo sí, ves, claro. lo ves. Yo, Para mí eso fue, sí, yo admiro muchísimo este tipo de cosas. Ojalá y todos tuviéramos el valor de no pensar, dejar de pensar un momento nada más en nosotros. Por ejemplo, donde yo me corto el cabello, está Laura. Ella ella creo que martes y jueves cierra porque se va con las niñas del Cabañas, a enseñarlas toda la profesión y todo. Y me ha tocado que voy a cortarme el cabello y están las niñas ahí. Y son cosas que yo admiro muchísimo lo que haces tú, que digo, sí, creo que a veces todos deberíamos de detenernos un poquito, porque nos quejamos, somos bien quejumbrosos todos, sí, 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 y ver realmente lo que podemos hacer por los demás. claro. Sí, esa es Pues parte que admiro muchísimo ha esa llenado mi parte. vida. Y aparte de esto, creo que hay dificultades también, independientemente que has tenido que sobrellevar en esta parte de ti como empresaria. ¿Qué tan difícil fue llegar a donde está Rosario en un mundo, tú lo has mencionado, cuando comenzamos la plática, en un mundo que no está hecho, que estaba más llevado por hombres? O sea, que por lo menos en el rubro de la moda o en cualquier empresario, hablando de empresario, tú lo dijiste, de un consejo de veintitantos hombres, yo presidir y todo, Sí. ¿no? ¿Cómo ha sido eso y cómo lo has llevado? Bueno, ahí en este caso, fíjate, yo era presidenta de la Cámara del Vestido, pero pues para ser presidenta de la Cámara del Vestido pasaron muchos años, pasaron muchas cosas, pasaron muchos trabajos y demás para llegar ahí. Yo creo que ir abriendo un camino como mujer ha sido el doble o el triple de difícil en los señores, en los hombres, porque están acostumbrados a los negocios, a tener, entre los hombres se ayudan mucho en las empresas, para una mujer siempre es más difícil porque tienes pues triples tareas o a veces Tienen que cuádruple. demostrar más Tienes que cuando no ser, debe de ser así, sí, ¿no? tienes que ser esposa, mamá, tienes que tener lo del negocio, quieres ser tú misma. Tenemos que multiplicarnos. Sí, es más difícil. Porque yo nunca he visto que a un hombre le pregunten, oye, y tienes una empresa esto, ¿y tus hijos? ¿Y tu casa? Y a una mujer sí nos cuestionan, oye, ¿y tus hijos? ¿Cómo le haces con tus hijos? Como si fuera su única responsabilidad, Sí, o como si la responsabilidad fuera únicamente así de la es. mujer, ¿no? Entonces, para una mujer siempre es más difícil y más cuando quieres ser la mejor esposa, la mejor mamá, la mejor en lo que haces, Empresaria. empresaria, y la mejor para ti misma también. Y ahí es donde es todavía, se multiplican los factores. ¿Hay alguna situación en la que te recuerdes y digas, qué difícil fue para mí esta situación, pasarlo? Y incluso con Gaby también le hice la misma pregunta, que pues tú sabes que Gaby en el mundo del tequila también le costó mucho trabajo. Sí. Que le hice esta pregunta a ella es, ¿hay alguna situación que tú recuerdes específica donde digas, ay, qué difícil se está poniendo por el hecho de que yo sea mujer en este momento? Fíjate que sí, no solo específicamente por ser mujer.
porque no me he querido yo nunca ni victimizar ni decir porque soy mujer. No. Para mí, no, eso no. A mí lo que me marcó mucho fue entre el 94 y el 95, una crisis que hubo terrible, en la que muchas empresas, industrias muy grandes cerraron. Yo tuve una quiebra espantosa. Te dije que empecé con collares y accesorios, Sí. pero entraron productos de importación y esa crisis que hubo. Yo quedé endeudada en dólares y después de comprarme Palacio de Hierro, Liverpool, todas esas tiendas, tuve que cerrar mi negocio porque tuve esa quiebra total y despedir a más de 250 mujeres que tenía trabajando Qué pesado. y, irme a mi casa, tu casa, ahí en la terraza, este, donde me llevé muchas cosas que de lo que tenía ahí en mi negocio y donde pues no tenía con qué empezar un nuevo negocio. Claro. Había quedado endeudada. Muchos de mis materiales eran comprados con dólares porque pedrería, adornos como estos para los accesorios, mucho era de importación. Obviamente lo mezclaba mucho con piel, con plata, con barro. Yo estaba creando también un estilo Un estilo diferente diferente. y esa quiebra a mí me marcó mucho porque yo no quería que mis hijas vieran a una mamá fracasada, una mamá que no había tenido el valor o las agallas para salir adelante, pero decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y todo lo que quería hacer, pues ya estaba hecho, ya lo hacían muy bien, eran empresas muy fuertes. Y fue el que yo trajera mi ropa un día en Plaza del Sol, que mis hijas andaban vestidas con prendas que yo les había hecho, iguales sus vestiditos al O mío. sea, estaban chiquitas las niñas. Chiquitas, sí, chiquitas de 3, 5 y 8 años. Se Y usaba mucho vestirlos iguales, ¿no? Mira, mis iguales hermanos a las también 3 los... niñas, pero yo también andaba vestida igual y Ok. me preguntaban, ¿y dónde lo compraste? ¿Dónde? Y dije, aquí está, Igual que con los collares, ¿no? igual que con los collares, fíjate. Entonces, yo vi que eso, entonces ahí empecé con lo de la ropa de manta, pero un gran problema. Quería empezar, pero no tenía con qué empezar. Pues Le debía, habías quebrado. sí, y no le podía pedir al banco. 250 personas, 250 mujeres también tuviste que... Yo Claro, creo que también el sí, tema del pesar no solamente de uno, sino, híjole, no, 250 personas. fue muy difícil volver a empezar. Y volver a empezar con un producto que yo no sabía si realmente iba a funcionar. Yo estaba nada más haciendo lo que a mí me gustaba, lo que yo quería, pero no iba por un patrón ya establecido, ¿no? Yo iba a crear algo, a innovar, a crear algo que no había. ¿Y cómo hiciste para empezar de nuevo? Sí, sí. Una amiga me prestó para que comprara unos metros de manta ahí en Santa Tere y la lavé ahí en la lavadora de la casa. Y, y en esa mesa, con esa manta, en una tabla de aglomerado que había dejado un carpintero ahí en casa que había ido a hacerme unos arreglos, esa fue mi mesa de corte. ¿Tienes alguna foto ahí en tus mesas de corte o algo Fíjate que así? no la tengo. No la tengo, Esta, pero sí, guardo algunas cosas. Fotos no tengo, pero esa tabla de aglomerado, había una tienda muy grande donde está ahora el Hotel Río que se llamaba Todo Fácil. ajá. Y ahí compré esa tabla de aglomerado y la puse en unas cosas que se llaman burros de los que tienen los carpinteros, esos que había Ajá. dejado ahí. Y esa fue mi mesa de corte. Porque Y la manta que lavé. está bien fregón eso, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo mucho en el caso de, digo, nosotros cuando empezamos la inmobiliaria, pues tú sabes que me dedico al sector inmobiliario, Sí, empezamos en mi depa, en la sala, con un pizarrón, y ahí nuestras compus, y ya, pues ahorita que estamos un poquito más grandes, que ya nos defendemos más, digo,
Una fotito hubiera estado súper bien. Veo, por ejemplo, el Sí. caso de Steve Jobs y Wozniak que tienen sus fotos En la cochera. en la cochera. En su cochera. Y tú tienes un caso igual. O sea, lo que has logrado en de tu cochera estaría buenísimo. Y ahí yo me quedaba trabajando hasta las 10 de la noche cortando. Recuerdo que traía ampollas en los dedos, que a veces cuando me daba pena saludar Ajá. por las ampollas que traía de cortar a tijera. Ahora hay cortadoras, hay tantas cosas, pero pues yo tenía que hacerlo a tijera. Entonces así fue. Y luego, ¿quién iba a saber que yo estaba haciendo ropa? Nadie sabía. Sabían que hacía collares. Después de eso, ¿cuándo sacas tu primera colección? Después de que empiezas tú a hacer otra vez, empezar con lo que te gusta y todo. ¿Cuándo sacas tu primera colección? Debe haber sido como en 1983, más o menos, 85, cuando yo empecé con la ropa. ¿Ya tenías algo de contactos con las tiendas o fue empezar de cero totalmente? No, yo tenía contactos con las tiendas, pero para los accesorios. Sí, para los accesorios, Pero de no. ropa no. ¿Quién iba a saber que yo hacía ropa? ¿Cómo me iban a comprar aunque yo tenía las muestras? Ok. Nadie me iba a comprar. Entonces tú conoces Plaza Eximoda. Sí, claro. Bueno, Eximoda era el evento que ahora es Intermoda. Eximoda pertenecía a la Cámara del Calzado, a la Cámara del Vestido. Del vestido. Del vestido. Y yo había exhibido ahí en Eximoda, pero los accesorios porque eran complemento de la ropa. Pero nadie sabía que ahora yo hacía ropa, entonces fui con el presidente de la Cámara del Vestido, cámara de la que después, muchos años, fui presidenta, pero fui a Gran logro. decirle que si me podían, no sé, hacer un intercambio, que yo podía organizar algo de los desfiles y que me dieran un stand a intercambio. O sea, no iba a pedir que me lo regalaran. Ok. Recuerdo que me dio mucha pena ir a pedir esto, pero dije, bueno, Pues sí, estoy intercambiando. Entonces, pena muchas robar y que veces te cachen, tienes yo que, digo sí, siempre. sí, entonces tienes que tener valor para hacer muchas cosas. Y fue así cuando él vio el tipo de ropa que yo llevaba, esa ropa de manta, me dijo, pues este estilo no lo hay. ¿Cómo no? Me quedó un stand por allá en el fondo, el último. Aquí está, no tiene costo. Su producto yo veo que tiene posibilidades. Y así. Y de, Y así empecé. y de manta Y que tú fabricabas, sí. porque no, a lo que No. platicábamos hace ratito, No. el tipo de manta no era como pues para la ropa que se hacía, entonces tú hiciste tu propia Pues manta. eso, ahí fue mi escaparate y tuvimos pedidos, sobre todo ropa para playa. Mis principales clientes eran de Puerto Vallarta y de Cancún. Y así fue como abrimos camino con ese tipo de ropa, pero toda de un color marfil, el color crudo del algodón. Del algodón. Yo no metí colores, ni rosa mexicano, ni amarillo, ni verde, ni listones, no. Todo en un tono neutro, en un tono natural. Era una ropa que se podía usar aquí en la ciudad. Y eso para mí, el haber creado un concepto usable y ponible en la ciudad, pues era lo que Y más que tenga que ver con la cultura mexicana. Y cuando ¿no? lo vi ya en la calle, que ya me encontraba, o que veíamos con mis hijas, mira mamá, la camisa 1315, el pantalón 2022, o sea, ellos con los código conocían y todo, con el con número. número de código Entonces y todo. imagínate, ahí fue donde yo ya vi que ya Estabas habíamos imponiendo permeado moda. y que estábamos imponiendo una moda. Entonces hay tanto que platicar, pero creo que... Y de ahí al brinco importantísimo que no quiero dejar de mencionar, lo que es tus apariciones en desfiles y conocer celebridades y que te buscaran para sus vestuarios, que por ejemplo nos platicabas una anécdota hace rato con Alejandro y con Vicente. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar o cómo diste el brinco? ¿Cómo fue que te buscaron y que Alejandro y Vicente llegó? Y creo que hay más celebridades que conoces y todo. ¿Cómo empieza eso?
Mira, yo creo que el reconocimiento a tu trabajo y cuando te hablan y te dicen, oigan, es que me dijeron que usted me podía hacer este vestuario para esto muy importante o vestidos de novia o trajes también con un toque de charrería, todo eso, pues yo creo que tú solo te vas recomendando con tu trabajo y esa recomendación de boca en boca para mí ha sido la más, en la que creo más, en la que valoro el trabajo que hemos hecho, porque dicen, es que fulanito o fulanita me recomendaron y no quisiera decir nombres, no quisiera, pero sí a muchas celebridades, Ok. esposas de presidentes, pues te digo, Marta Fox, tus vestidos esos de rebozos que usaba eran muchos de lo que yo le hacía. ¿No te gustaría decir nombres por tema de privacidad de ellos o porque no te gustaría decir, miren a quién Ah, yo le... no, sí, no, como que para mí todos son importantes, todos mis clientes, Perfecto. pero sí, muchas celebridades o sentir que por mi moda o el trabajo que he hecho, tuve la oportunidad de que recibir un premio en la sede de la ONU, Pero sabes que esas cosas son importantísimas. Yo creo que lo la gente lo platico debe lo saber. platico porque, cuando yo supe de ese premio y quiénes lo habían recibido, premios Nobel de la Paz, artistas de renombre internacional, la reina Rania, la reina Sofía, detalles de esos. No quiero sonar presuntuosa, pero cuando yo vi que ese premio, por ese trabajo que hacemos y que aunque sea un granito de arena, pero logramos, por ejemplo, a esos proyectos que tiene la UNICEF en el mundo para con las mujeres indígenas, con los niños, y sentir que de alguna manera quien nos habría propuesto para recibir este premio, yo primero no sabía ni dónde lo iba a recibir, ni quién me lo iba a dar. Y recibir un premio en ese lugar tan emblemático, donde tuve un minuto cronometrado para hablar, en ese lugar donde se oyen las voces de tantas personas que con sus ideas y lo que hablan se rige el Se rige, mundo. cambian, mundo y Entonces rigen. son esas oportunidades, te digo, que Dios y la vida dan y que debemos de aprovechar eso para que pueda. ¿Alguna vez sentiste, no sé si has escuchado hablar de ahorita que mencionas esto, ¿alguna vez llegaste a sentir el síndrome del impostor? ¿Has escuchado hablar del síndrome del impostor? El síndrome del impostor es este No, síndrome donde a veces uno mismo nos autobloqueamos, porque aunque seamos capaces de algo, de repente no nos sentimos capaces de muchas veces. Entonces me ha tocado conocer, me ha tocado incluso hay veces que yo digo, no, pues cómo no le voy a armar, pero ¿te ha tocado alguna vez me ha tocado, que hayas sí, dicho, no, ok, ni soñarlo, ni siquiera en sueños, en mis sueños, más más locos? locos, no, nunca, Pero lo que has nunca, logrado, nunca. Rosario, y para mí es importantísimo tenerte aquí. Muchas gracias. Ya para terminar, me gustaría que nos recomendaras tú. Me decías que tuviste a tu maestra de mentora, pero eh, ¿hubo alguna otra figura en el mundo empresarial o en el mundo de la moda que tú hayas dicho, híjole, yo voy a seguir a esta persona porque hace las cosas de tal manera, o este escritor, que a lo mejor la gente pudiera... No, no, fíjate que no. Eso fue llegando, el camino me fue llevando, pero yo creo que para mí mi gran ejemplo fueron mi madre y mi padre. Dos personas que influyeron mucho en mí para que yo fuera lo que ahora soy. Y obviamente en el camino te vas encontrando a muchas personas que de alguna manera te tienden la mano
y yo siempre estaré agradecida con todas esas personas que han hecho o que influyeron para que yo ahora sea lo que soy. Yo creo que nadie puede así como decir solo y yo me inspiré. No, hombre, no. No, Yo te no, creo igual que tú esto. no, no. Quizá me gustaba algo, pero no era exactamente eso lo que yo quería hacer. Yo siempre he querido ser algo diferente. Sí, a lo mejor algún diseñador, pero no era algo que tú dijeras. Lo que me hubiera encantado haber yo diseñado son los Levi's, Ok. los vaqueros de mezclilla, Sí, claro. una prenda internacional. Internacional, sí, digo, claro, ya todo el ahorita mundo. digo Levi's porque ya le dicen, ya la marca. Sí, ya es como los Sí, Kleenex y como así los es, así todo, es. ¿no? Sí, pero de alguna manera, te voy a decir, cuando yo hacía los accesorios y que era todo un éxito, todos nuestros accesorios, hicimos unos collares con unas bolas de barro canelo, con lo que se hacen los jarrones para el agua. Ok. Esos jarrones que cuando los llenas huele a barro. Ya sí. E Que se mojan, pero no se mojan, ¿no? Que se le quedan las gotitas pero que así. huele, que Ajá. huele. Bueno, pues yo dije, yo tengo que hacer algo con el barro. ¿Qué voy a hacer? Pues eran unas bolas de barro agujeradas que me fui con la artesana ahí al municipio de El Rosario, en Tonalá, que es donde hacen todo eso de barro canelo. E hicimos esas bolas y fueron unos collares que nos compraron una persona que estaba vendiendo a Galerías Lafayette en Francia. Y unos collares con jarritos así chiquitos, que el molde para hacer el jarrito eran los dedos de la mano. El más grande, el mediano, el chiquito. Y con eso hacíamos los collares y me preguntaron, oye, pero esto, ¿con qué se lo van a poner? Tiene que ser una ropa adecuada. Y entonces con la manta que hacíamos en los telares, hicimos unos jeans, porque eso en cualquier país se lo pueden poner. Y fue así como pude crear una prenda en manta, pero le tejimos licra para que tuviera ese ajuste y fuera anatómicamente para que armara bonito y no fuera una tela tiesa como lo era la tela de manta. La tela de manta. Entonces, eso para mí, el haber creado una tela de manta con la licra para hacer una prenda con un estilo internacional. Y cómoda, ¿no? También. Ese también para mí ha sido uno. Sí, no me daba miedo el crear, el inventar, el ver cómo ¿Qué pasaba? ¿Cómo sí? No lo tengo, no tengo la tela, o sí la tengo, pero no se presta para lo que hago. Tengo que crearla. Entonces no me daba miedo y siempre buscaba el cómo crear. Y me acordé de la frase de Rolls Royce que decía que cuando no tengas un material para tu producto, créalo. Y si ya Mételo. está, mejóralo. Mejóralo. Entonces, de alguna manera dije, mira, una proporción muy, algo parecido en una marca grandísima, pero cada quien en lo suyo tenemos que crear, tenemos que innovar, tenemos que irnos no por el camino trillado. A veces el camino difícil Sí. es el que nos lleva más lejos, ¿no? Sí, así es, así es. Perfecto. Pues Rosario, muchísimas gracias, un referente en el tema de la moda y más con el tema de la cultura mexicana, con todo lo que nos has platicado, yo estoy fascinado. Tenemos, nada más porque no puede durar tanto el capítulo, pero si no aquí nos llevamos y hasta nos traemos unos tequilitas, pero agradecerte muchísimo. Tus redes sociales, ¿dónde pueden ver Takasami? Ahí nos pueden encontrar y para que vayan a vernos aquí. Ok, Instagram, @Takasami TKS Takasami, ya vi, TKS Takasami, Facebook Takasami, y aquí vienen los QRs para el catálogo y Shopline, a ver si los podemos. Y estamos aquí en Prolongación Golfo de Cortés 4137, ahí está Takasami. Perfecto. Nos encantaría. Y si van, que digan que escucharon el podcast, okay. Para que les den un regalito. Perfecto, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Rosario. Excelente, pues los invitamos a que escuchen el capítulo
Y no me queda más que agradecerte y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Tras bambalinas del éxito.